como le mencionaba, vamos a analizar los circuitos formados por capacitores e inductores. ¿Listo? Hemos mencionado la clase pasada que los capacitores eran unos elementos conformados por placas que se encontraban separadas por un dieléctrico y la función de los capacitores era almacenar energía en forma de voltaje. ¿Listo? Habíamos dicho eso. Es decir, que usted, digamos, cargaba el capacitor y luego ese capacitor podía alimentar un circuito, por ejemplo, una resistencia por un determinado tiempo, porque pues son elementos pasivos, es decir, no son elementos activos como las fuentes, sino que tiene una energía almacenada y después de descargar esa energía, pues toca volver a cargar el capacitor, a diferencia de las fuentes que constantemente están proporcionando potencia. Habíamos Ok. mencionado que el inductor era un elemento pasivo también que se encargaba de almacenar energía, en este caso en forma de corriente. ¿Listo? Entonces, esto era lo básico que hemos dicho. Y ahora vamos a empezar a analizar los circuitos utilizando la ley de Kirchhoff. Entonces, vean, tenemos este circuito RC formado por una resistencia y un capacitor y una fuente. Y entonces vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff que dice que la suma de voltajes en una malla o en un lazo cerrado es igual a cero. Entonces podemos establecer una corriente y podemos establecer una suma de voltajes. Entonces acá tendríamos aquí la corriente, una corriente, como es el circuito es en serie, pues es una corriente, la corriente es igual para todos los elementos. Entonces vamos a tener aquí pues los signos menos más, que es la que ya tiene establecida la fuente. Aquí como entra por este extremo, entonces aquí colocamos el mayor potencial, aquí el menor potencial y aquí igual la corriente entra en este sentido, entonces entra por acá, colocamos mayor potencial y menor potencial. ¿Listo? Aquí tenemos eh, ya establecida la corriente y sus voltajes. Entonces vamos a escribirlo matemáticamente. Entonces empezamos, como la fuente va de menos a más, entonces colocamos el voltaje de la fuente, que en este caso es E, menos el voltaje en la resistencia, porque vean, va de más a menos, entonces como va más a menos, pues va con signo negativo, menos B sub S, menos por la misma razón entra por signo positivo y va a un signo negativo, entonces menos B sub C, todo eso sería igual a cero. O visto de otro modo, el voltaje de la fuente es igual al voltaje que cae sobre ambos elementos. De cualquiera de los dos análisis es válido. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar el voltaje de la resistencia en términos de la corriente. Entonces, el voltaje que cae sobre la resistencia, pues no es más que la corriente que lo atraviesa por su resistencia, que sería I por R. Y el voltaje en el capacitor, nos remontamos a la clase pasada y habíamos explicado que la fórmula de un capacitor era Q igual a C por B. Entonces despejamos este B, es el voltaje y queda Q sobre C, que es esta misma que implementé acá. Q sobre C. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a dejar en términos, vamos a colocar la corriente en términos de, de carga. Q es carga, ¿no? De tal manera que tengamos la ecuación en una misma variable. Entonces, la corriente es igual a dQ de T, ¿listo? Es decir, al cambio o a la razón de cambio de la carga. Recordemos que la corriente pues es el paso de unos electrones, de unas cargas por unidad de tiempo, que es esto mismo que está acá, ¿listo? Entonces, corriente es igual a dQ de T, hago ese reemplazo y el resto queda tal cual, ¿listo? Entonces, ahora vamos a proceder a resolver esta ecuación. Usted ya vio derivadas, ¿verdad? Ya vio ecuaciones Sí, diferenciales. profe. Listo. Sí, Entonces, y parte de integral también. integral y derivadas. Listo. Entonces, ¿por qué toca utilizar derivadas e integrales para poder resolver este circuito? Bueno, entonces, Ok. eh, tenemos esta ecuación y lo que vamos a hacer es ahora ordenarla. Entonces, el de Q de T la dejamos de primera
luego continúa el Q sub C y luego dejamos la constante que C. Si tuviéramos una segunda derivada, pues colocaríamos la segunda derivada en el primer término, luego la primera derivada en el segundo término y luego la variable normalita, ¿listo? Sí, Esto es una sin valor. ecuación diferencial, ¿listo? No sé si usted ya vio ecuaciones diferenciales, pero Sí, sí, esto, señor, ya las vi. listo, perfecto. Esto es una ecuación diferencial. Entonces, de aquí partimos a lo siguiente. Entonces, vean, vamos a resolver esta ecuación. Aquí lo que hice fue cambiarle el signo para continuarla organizando. Entonces, aquí tenía, pues estaba como signo negativo, entonces multiplico por menos y este menos pasa a ser más, este menos también pasa a ser más y este más pasa a ser menos. Listo, aquí ya tengo completamente organizada la... Ah, bueno, me falta algo. La idea es que este término quede solito, ¿listo? Entonces, divido toda la ecuación por R. Toda la ecuación la divido por R para quitar esta R de acá y ahora sí nos quede completamente ordenada la ecuación. Entonces, vea, divido por R en este término, a este término también. Entonces, vea que aquí introducí la R, que es esta, y aquí también introducí una R, entonces queda E sobre R, ¿listo? Y ahora sí voy a empezar a organizar los términos a un lado que me quede únicamente la carga y al otro lado que me quede únicamente unidad de tiempo para poder integrar en ambos lados. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, este de t lo paso al otro lado. Entonces, paso este de t a este lado de la igualdad y queda multiplicando todo este término. Y este término lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, vean, aquí quedó Listo. este término, queda multiplicando este de t. Entonces, como está multiplicando, pues lo pasamos a dividir, que es esto mismo que está acá. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Ujú. Listo. Entonces, vean, lo siguiente es, ahora sí podemos proceder a integrar, pero entonces necesitamos, eh, digamos, reorganizar más los términos para poder hacer la integral de una manera mucho más cómoda. Entonces, vean, aquí lo que hice fue multiplicar este E por RC, entonces queda E por RC menos 1 por R, RQ, porque pues el Q está en el numerador, entonces Q1 por Q por R, pues da RQ o QR, da lo mismo, sobre la multiplicación de los denominadores, R por RC, entonces da R al cuadrado C. Y esto aquí pues lo dejo así como está. Ahora este R al cuadrado C pues pasaría al numerador, ¿no? Aquí aplicamos ley de la oreja, entonces de Q sobre 1, todo sobre RC menos RQ sobre R al cuadrado C. Entonces, este de Q se multiplicaría con este R al cuadrado C y el 1 que queda acá, que estaría acá dividiendo a este de Q, se multiplicaría por este RC menos RQ. Entonces, queda acá. ¿Listo? Queda entonces la ecuación de esta manera y ahora sí podemos proceder a integrar. Esto como es una constante, pues lo sacamos de la integral y nos quedaría así, de Q sobre RC menos RQ, igual a la integral de dt. Los límites van a ser de 0 hasta un QT y de 0 hasta T. Entonces, para poder integrar esto, lo que hacemos es hacer un reemplazo eh, utilizando el método de cambio de variable. ¿Listo? Pero bueno, aquí hice algunos pasos más. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí lo que hice fue despejar esta R para que, digamos, para sacar esta constante de acá. ¿Sí ven? Este término y este término tienen en común la R, entonces factorizo la R, luego saco esa R de acá de la integral y esa R viene y simplifica una R de acá, entonces queda RC y queda esto tal cual así como está. ¿Listo? Y ahora sí, aplico la integral, entonces reemplazo o más bien hago un cambio de variable en donde hago que una variable U va a ser igual a E por C menos Q. ¿Listo? De esta manera yo puedo resolver la integral mucho más fácil, que va a ser una integral de logaritmo. Pero bueno, ya la vemos. Entonces, U va a ser igual a esta parte de abajo y de esta manera, pues la ecuación nos va a quedar así. Nos va a quedar de esta manera. De U sobre U. Y esta integral, sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es logaritmo de U. ¿Listo?
la integral de esto es logaritmo de u. De hecho, debía haber colocado acá. Yo creo que esta, a ver, 16. Esta es la clase 10. Ah, lo que pasa es que este documento no lo tengo del todo actualizado, por eso es que hay unos pasos que están, digamos, se han saltado. Entonces, venga, coloco este que ya está, digamos, como que lo hice más paso por paso para que ustedes puedan entender un poco mejor. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. bueno, entonces sigamos aquí mientras abre el PDF porque no abrió. No lo veo. Ah, bueno, acá está. Listo, entonces íbamos por acá, por este lado. Creo que no se actualizó. Bueno, veamos ahí. Bueno, entonces íbamos por esta parte de acá. Bueno, entonces, ¿qué más pasa? Entonces, obviamente tenemos que derivar de Q, o sea, tenemos que reemplazar el de Q también, porque pues ya tenemos el U, pero entonces no podemos colocar dq sobre U, sino que toca también cambiar la variable. Entonces, al derivar esta ecuación, vamos a tener que du es igual a menos dq, porque esto es una constante, la constante pues es cero. Entonces nos queda dq, ¿listo? Du va a ser igual a menos dq, ¿listo? La derivada de dq, ¿listo? Entonces, dq finalmente pues va a ser menos du, ¿listo? Pasamos el signo negativo, cambiamos el signo en ambas igualdades. Listo, entonces ahora sí reemplazamos. dq es igual a menos du. Entonces este dq lo reemplazamos por menos du y vean que es el menos, quedó aquí afuera. Y esto pues ya dijimos que era u y al otro lado lo dejamos tal cual, dt. Listo, entonces la integral de esto nuevamente es logaritmo de u. Logaritmo natural de u es la integral de esto. Y aquí, digamos, me salté un paso, entonces no escribí logaritmo de u, sino directamente hice cambio de una vez cambié la variable. Entonces, logaritmo de u, entonces lo que hice acá de una vez fue reemplazar la u. U es E sub C, E por C menos Q, que es esto que está acá. Sí, profe. Sí, Sí. eso sí lo entiendo de las integrales cuando empieza a reemplazar de u y u por los valores a los que corresponde. Ujú. Eso sí, tengo claro. Sí, son de las integrales más básicas. Uno ya las sabe de memoria. Listo, ahora pues la integral de t, pues es t. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Y evaluamos en los valores. Entonces, vean, aquí lo que hago es reemplazar, entonces, pues esto es una constante, aquí pues no se hace nada, este sí lo reemplazamos, entonces, este Q lo reemplazamos por Q de t, que es todo esto, vean, reemplazamos por el Q de t y quedaría menos el límite inferior. ¿Listo? Pero fíjense en que pues el límite inferior, en este caso, Q sería cero. ¿Qué es esto? Vean. Q sería cero, entonces solo quedaría logaritmo natural de E por C. ¿Listo? Entonces aquí únicamente estoy reemplazando los valores, el límite superior y el límite inferior que es cero. ¿Listo? Entonces finalmente queda menos RC por logaritmo natural de E por C menos Q de T menos la función evaluada en el límite inferior, que quedaría logaritmo natural de E por C. Y al otro lado, pues reemplazamos la variable, la función evaluada en el límite superior, entonces solo reemplazo pues t menos el límite inferior que sería 0, entonces pues t igual a 0, pues da 0. Entonces queda solo la t. ¿Listo? Listo. Hay una propiedad de los logaritmos que dice que si usted tiene una resta, usted lo que puede hacer es unificar estos dos términos y colocarlos en una división, que es esto que está acá. Si fuese una suma, si esto fuese una suma, la operación sería el logaritmo de este término por lo que tiene el otro logaritmo. Entonces sería E por C menos Q de T por E por C. En este caso, como es una resta, los logaritmos se están restando, la propiedad es que nosotros introducimos los términos dentro del argumento del logaritmo y los dejamos dividiendo, donde el positivo, digamos este sería el positivo, queda en el numerador y el negativo, el término negativo, pues queda en el denominador, ¿listo? Y eso es igual a t. Entonces,
Pasamos este R sub C al otro lado, menos R sub C, está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir y queda así. ¿Listo? Pasamos al otro lado a dividir y ahora sí, lo que vamos a hacer es aplicar el Euler, que es la operación inversa del logaritmo natural. Entonces usted aplica Euler a ambos lados y me queda esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, este Euler se va a simplificar con este logaritmo natural y va a quedar únicamente este término entonces, e por c menos q de t sobre e por c. Va a ser igual a Euler menos 1 sobre RC por T. ¿Listo? Y ahora la idea de todo esto era despejar la variable Q. Entonces, teniendo esta ecuación, pues pasamos este E por C al otro lado, queda así, y ahora vamos a despejar este Q de T. Entonces pasamos este Q de T al otro lado, queda positivo, y pasamos este que está positivo, lo pasamos acá, quedaría restando. ¿Qué es esto? Tal cual. Entonces Q de T es igual a E por C menos este término, menos E por C por Euler menos 1 sobre RCT. ¿Listo? Y aquí finalmente saco factor común de E por C. Entonces queda que Q de T, es decir, la carga, es igual a E por C, factor de 1 menos Euler elevado a la menos 1 sobre RCT. ¿Listo? Y esa sería la ecuación de la carga. Buenas noches, Cristian. Guata, ¿me escucha? ¿Sí está? Sí, profe, aquí poniendo la atención. Listo. Listo, perfecto. Bueno, el siguiente, entonces, ya teniendo QDT, nos remitimos a la fórmula que vimos la clase pasada, que de hecho se las había mencionado hace un momento, en donde teníamos que el voltaje del capacitor, vean, aquí está, es Q sobre C, ¿listo? Q sobre C es el voltaje en el capacitor. Entonces, simplemente el voltaje del capacitor va a ser ese Q dividido la capacitancia. Es decir, esto, vean. El voltaje en el capacitor es Q por T, vean, QT, perdón, sobre C. Entonces, dividimos sobre C esta fórmula que obtuvimos anteriormente y esta C se va a ir con esta C. Finalmente me queda que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente, factor de 1 menos Euler elevado a la menos 1 sobre RC por T. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es la ecuación que explica el comportamiento de nuestro circuito RC. Es decir, fíjense que no pasa, digamos, cuando teníamos una resistencia, el voltaje que caía, por ejemplo, sobre esta resistencia era constante, ¿listo? En el capacitor no es así. A medida que pasa el tiempo, pues ese voltaje o va aumentando o va disminuyendo, ¿listo? Pero no es digamos, una constante. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de esta ecuación, es decir, el comportamiento del voltaje en el capacitor. Entonces, vamos a tener dos tiempos importantes. El tiempo cero y un tiempo tendiendo al infinito, que es cuando ya la señal se ha estabilizado. Entonces, vean, cuando t es igual a cero, pues lo que hacemos es reemplazar reemplazamos t como cero. Entonces queda b sub c de 0 va a ser igual a e por 1 menos Euler elevado a la menos 1 RC por 0. Entonces este 0 multiplicado por este RC, pues va a dar 0. Y todo número elevado a la 0 siempre da 1. Todo número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces Euler a la 0, 1, 1 menos 1 nos daría 0. Entonces esto quiere decir que el voltaje en el capacitor es 0 en el instante 0. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuál es el voltaje del capacitor en un tiempo infinito. Entonces reemplazamos t como infinito. Entonces aquí la tenemos. Entonces infinito por un número cualquiera, que es este, pues sigue dando infinito. ¿Listo? Y hay que conservar el signo, porque ese signo pues no es lo mismo menos infinito a infinito. Entonces, listo. Entonces, para quitar este signo, lo que hacemos es colocarlo, invertimos colocamos el 1 sobre el número.
¿listo? Entonces, digamos, si tenemos un número, digamos un número elevado a otro número, pero negativo, entonces podemos colocar este exponente positivo si lo hacemos con su inverso. Entonces, 1 sobre Euler a la infinito. Vean que aquí lo que hicimos fue quitar este negativo colocándolo de esta manera. Y ahora sí podemos analizar el comportamiento de esta ecuación. Entonces, Euler a la infinito, pues va a dar infinito. ¿Listo? Entonces, claro, un número elevado al infinito, pues va a dar infinito. Entonces quedaría 1 dividido entre infinito. 1 dividido entre infinito, eso es un número que tiende a 0, ¿no? Porque es dividir digamos, un 1 dividido entre un número muy grande. Entonces eso va a tender a 0, vean. 3.07 por 10 a la menos 14. Es un número muy chiquitico. Es decir, a medida que ustedes van aumentando el denominador, va el número haciendo de más pequeño. Vean. Cada vez que aumentamos el denominador, el número se va haciendo más y más y más pequeño. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hicimos en este apartado. Listo. Entonces, esto se fue a 0, 1 menos 0, pues da 1. Entonces, finalmente dice que el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, empieza en 0 el voltaje del capacitor y en un tiempo infinito va a obtener el voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos empezar a sacar unas pequeñas conclusiones. Entonces, vean el comportamiento de un capacitor en DC. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un tiempo infinito? Entonces, dijimos que el voltaje en el capacitor era igual al voltaje de la fuente en un tiempo infinito. Entonces, ¿qué voltaje está cayendo en la resistencia? Muchachos, ¿qué voltaje cae en la resistencia en un tiempo infinito? Teniendo que el voltaje del capacitor en un tiempo infinito es E. Entonces, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia en ese momento? ¿Sí me Creo que entienden, el mismo que Sebastián? bota, ¿Lo mismo el que mismo qué? que bota la fuente, el mismo que bota la fuente. No, vean, yo estoy diciendo que el voltaje en el capacitor en un tiempo infinito es igual al voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué voltaje caería en la resistencia? ¿Qué dice Sebastián? Mm, Sebastián. Bueno, no sé, se desconectó, creo, porque no lo escucho. Bueno, entonces vean. Recuerden que el voltaje, digamos, la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Entonces, si el voltaje de acá es el mismo que el voltaje del capacitor, pues aquí el voltaje es 0. O sea, no hay voltaje en la resistencia en un tiempo infinito. Todo el voltaje está cayendo acá. Entonces, ustedes, ¿cómo sería la resistencia de un capacitor en un tiempo infinito? ¿Cómo se estaría comportando para que en la resistencia no haya voltaje? ¿Idea o no tienen ni idea? para que no haya voltaje, pues el primero toca, digamos, ejemplo, primero creo que se sobrecarga el capacitor hasta cierto límite y ahí esto a lo que usted lo desconecta, pues ya él pasa como la corriente almacenada, pues ya No, lo no, no, que pero lo que yo decía era lo siguiente, que en un tiempo infinito dijimos que el capacitor es cero. va, va a tener va a tener un voltaje igual al de la fuente. Y dijimos entonces que la resistencia al voltaje era nulo. Listo, era 0 en ese tiempo infinito. Ujú. Entonces yo le estaba preguntando, entonces, ¿qué resistencia tiene el capacitor para que aquí no caiga voltaje? Para que todo el voltaje se caiga acá. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Ahí lo escucho. Profe, qué pena, es que me tocó salir y me volvió a entrar porque el micrófono no funcionaba. Yo estaba diciendo hace rato que 0 porque de todos los cálculos que vimos, todo el valor era infinito daba 0. Y yo, profe, 0 era 0. Ah, bueno. Pero Listo. ¿Y bueno, la ya. resistencia del capacitor cómo tiene que ser?
La resistencia en el capacitor. ¿Cómo tiene que ser? ¿En qué sentido? ¿Cuánto cae? Sí, como, o sea, si todo el voltaje cae acá y la Ujú. resistencia no cae, entonces, ¿cómo es la resistencia equivalente de un capacitor en un tiempo infinito? También a cero, ¿no? No, pues si tiende a cero es como si fuese un cable. Y si fuese un cable, pues el voltaje de la fuente sería el mismo que cae en la resistencia. Entonces no puede ser cero. Ok. Entonces es lo contrario. La resistencia tendería a infinito. ¿Listo? Es como si hubiera un circuito Ah, abierto. Porque vean, no cae voltaje acá en R. Y si cae, y cae todo el voltaje en el capacitor, entonces esto se comporta como un circuito abierto en un tiempo infinito. ¿Listo? Esto para una fuente DC. Si tiene una fuente AC, tiene un comportamiento distinto. Para una fuente DC pasa esto. Entonces, cuando ya se llena el capacitor se comporta como un circuito abierto y todo el voltaje cae sobre él. ¿Listo? Bueno, entonces ese era el análisis ok. principal que quería que vieran. Pero entonces vean el comportamiento del voltaje. Como esto es una función de Euler, una función logarítmica, pues el capacitor no se va a llenar instantáneamente de cero hasta la fuente E, sino que tiene un comportamiento lento. Entonces, de ahí, por eso se dice que el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Vean que él no permite un cambio brusco ahí. De hecho, por eso es que, digamos, tiene muchas aplicaciones los capacitores para evitar esos cambios bruscos que pueden dañar los dispositivos. Entonces usted coloca un capacitor y hace de que el voltaje vaya lentamente. ¿Listo? Porque esos cambios bruscos hacen que los elementos se puedan dañar. Bueno. Como los capacitores, digamos, de los cargadores de celular, que cuando hay un pico, pues tienden a regular el Ajá. voltaje. ¿Es Sí, así? correcto. Entonces lo que hacen es eso, Ok. digamos, de tener esos cambios bruscos. Bueno, no tampoco que lo eliminen, solo hace que, digamos, esos cambios bruscos no, sí, bueno, se puede ver así similar. Listo. Ok. Entonces, ya habíamos analizado esto. Tiempo t igual a cero y tiempo t igual a infinito. Hemos dado el comportamiento y esta es la gráfica del voltaje en el capacitor. Vamos a ver a la otra parte, cómo es el voltaje en la resistencia. Ya sabemos que en un tiempo infinito el voltaje en la resistencia es cero, que era lo que decíamos ahorita, que cuando en un tiempo infinito todo el voltaje de la fuente cae sobre el capacitor, es decir, en la resistencia no cae voltaje. Entonces, en ese instante, pues sabemos que esta curva pues va a ir a cero en un tiempo infinito, pero analicémoslo matemáticamente. Entonces, primero tenemos esta ecuación inicial que la obtuvimos desde acá, desde el inicio del circuito. ¿Listo? Obtuvimos esta ecuación con la segunda ley de Kirchhoff y ahora vamos a despejar B sub R. Entonces veamos B sub R cómo queda. Entonces queda B sub R lo pasamos al otro lado a sumar y queda entonces E menos B sub C de T. ¿Listo? Entonces este es el voltaje que cae sobre la resistencia. Reemplazamos B sub C porque ya la tenemos, que fue la que hallamos hace un rato. Entonces reemplazamos este B sub C, que es E por 1 menos Euler elevado a la menos 1 sobre RC por T. ¿Listo? Entonces reemplazamos acá en B sub C y vean, sacamos factor común de E. Entonces nos queda E factor de 1 menos este término de acá. ¿Listo? Y al operar internamente, este 1 se nos va a ir con este 1. ¿Listo? 1 menos 1, entonces estos se van y finalmente me queda menos por menos más. Me queda este término de acá. Euler a la menos 1 sobre RC por T y pues el voltaje de la fuente que estaba, digamos, sacado en factor común. Listo, este es el voltaje en la resistencia. Entonces vean que también pues va a tener una curva, digamos, sí, va a tener una curva logarítmica. Entonces vamos a obtener matemáticamente cómo es el voltaje en la resistencia en el tiempo cero y en el tiempo infinito. En el tiempo cero, pues reemplazamos t igual a cero, entonces vean, reemplazamos aquí cero y queda, pues todo número elevado a la multiplicado por cero da cero, entonces
queda Euler elevado a la 0, esto da 1. Recuerden, todo número elevado a la 0 da 1, entonces 1 por E, pues da E. Entonces el voltaje en la resistencia en un tiempo 0 es E. ¿Listo? Listo. Y ahora miremos el voltaje en el tiempo infinito, que ya sabemos que es 0. Ya lo hemos visto ahora, veámoslo matemáticamente. Entonces, vean, reemplazamos T por infinito y nos queda infinito por RC, por 1 sobre RC, pues esto nos queda, sigue infinito y no olvidar el signo negativo que está presente. Entonces queda E por Euler elevado a la menos infinito. Entonces recuerden, ese negativo en el exponente lo podemos sacar haciendo la operación inversa de ese término. Entonces queda 1 sobre Euler a la infinito. Ahora sí, un número elevado a la infinito da infinito. Entonces 1 dividido entre infinito, pues va a tender a 0. Entonces esto va a tender a 0. Entonces todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces el voltaje de la resistencia en un tiempo infinito es 0. ¿Listo? Y la gráfica es esta. Entonces ya habíamos dicho, el voltaje en la resistencia en el tiempo 0 es E. Entonces en el tiempo 0 inicia en el valor de E, en el valor de la fuente, en el voltaje de la fuente. Y en infinito, pues va a ser 0. Entonces el voltaje en la resistencia en tiempo 0, pues en el tiempo infinito va a ser a 0. Y como es una curva logarítmica, pues vean, este cambio se va haciendo lentamente. No es que vaya a ir de un momento a otro hacia abajo como una señal cuadrada, no. Va a ser un resultado lentamente. Y si ustedes se dan cuenta, entre estas curvas son complementarias. Veamos esta con esta y verás que una es el complemento de la otra. Entonces, vean, podemos ver estas dos curvas y vean el comportamiento que tienen. Entonces, vean que el voltaje en la resistencia inicia con el valor de E y el voltaje en el capacitor inicia siendo 0. Y en un tiempo infinito, el voltaje en la resistencia va a ser 0 y el voltaje en el capacitor va a ser el de la fuente. ¿Listo? Recuerden que el voltaje se debe conservar. El voltaje pues, de la fuente, digamos, el voltaje de la fuente se va a ir repartiendo en la resistencia y en el capacitor. Entonces, con el tiempo, pues, digamos, la resistencia empieza a tener todo el voltaje y luego va bajando y el del capacitor va subiendo. ¿Listo? Listo, señores. ¿Quedó claro cómo obtener matemáticamente estas ecuaciones? ¿Sí comprendieron cómo sacamos esas curvas del comportamiento del voltaje en el capacitor y en la resistencia? Guata y Sebastián. Sí, supongo yo que esas gráficas, digamos, por ejemplo, en la herramienta de Google, con el resultado de las ecuaciones, podría sacar uno ahí esas curvas. Ah, sí, 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 sí. Sí, cierto que sí. Sí, Pero, ¿qué te iba a decir, profe? No, sí, es claro, pero uy, es súper largo. sí, claro. Digamos, pues yo no les voy a, no creo, no lo he pensado, pero no creo que en los circuitos les pida hacer todos estos cálculos. Pues no creo. O de pronto una que otra tarea podría hacer, pero en el parcial no les preguntaría eso. De hecho, para el segundo parcial no les voy a pedir, no entra ni siquiera este tema. Quizás para una tarea sí les puedo dejar un circuito y les diga obtengan la ecuación. ¿Listo? Pues tienen todo el tiempo del mundo para hacerla. Pero lo más importante es que ustedes analicen el comportamiento y que yo les dé, digamos, unos tiempos, una resistencia, unos capacitores y ustedes calculen, digamos, el comportamiento de esta curva, que ya vamos a hacer un ejercicio, una simulación para que vean en acción esto. ¿Listo? Bueno, entonces vean, tenemos la constante de tiempo. Vamos a introducir este término. La constante de tiempo es digamos, un dato que nos permite analizar el comportamiento del circuito. Esa constante de tiempo se va a determinar de la siguiente manera. Si es un circuito RC, como el que tenemos en este caso, un circuito compuesto por una resistencia y un capacitor, vamos a decir lo siguiente, que esa constante de tiempo eh, ese tiempo que se simboliza con la letra tau, que es esta que está por acá, vean, esta tau, ese tiempo
en ese tiempo el capacitor se va a cargar al 63.2% de su carga total. Y si tenemos un circuito RL, decimos que es cuando el inductor se carga al 73.2% de su carga total. El capacitor ya sabemos que almacena la energía en voltaje, entonces sería cuando llega al 63.2% de su máximo voltaje. Y el inductor cuando llega al 63.2% de su corriente máxima. ¿Listo? Bueno, entonces vamos vamos a verlo gráficamente. Entonces, vean, esta es la curva del capacitor, que fue la que vimos hace un poco, que es esta. Entonces, fíjense en lo siguiente, fíjense que ese tau, que es en el tiempo, es decir, acá vean en el eje del tiempo, en este tiempo va a ocurrir de que el voltaje va a llegar al 63%. Entonces, digamos que si el voltaje máximo era 5 voltios, entonces 5 por 0.632, que es este porcentaje, decir que en este tiempo el voltaje va a ser igual a 3.16 voltios, suponiendo 5 voltios, ¿listo? Entonces acá sería este valor de 3.16 voltios. En este caso, el voltaje es un voltio, ¿listo? El voltaje máximo es un voltio, entonces aquí va a ser 0.63 voltios, ¿listo? Y va a pasar lo Profe, siguiente, señor. pregunta, pero el límite de alcance del voltaje supongo que serían los 5, que es la capacidad que tiene la fuente, ¿no? Sí, en este sí, O sea, dependiendo de la fuente. Si la fuente es de 5, será 5 voltios. Si la fuente es de 10 voltios, entonces aquí será 10 voltios. ¿Listo? y lo que tú nos decías, se mantendría en el tiempo pues hasta que pase algo, Eh, hasta que se descargue. sí, sí, cuando ustedes lo descarguen, sí, la idea, digamos, él se llena, digamos, aquí se llenó el capacitor y queda así hasta que alguien haga una acción. Por ejemplo, colocarle una resistencia en paralelo, eso hace que el capacitor se descargue. ¿Listo? Va a ocurrir lo Ujú. siguiente. Entonces, cuando lleguemos a 5 taos, es decir, 5 veces este tiempo, que está como por acá, sería como por acá, vamos a obtener el 99.3% de la carga total. O sea, podríamos decir que en 5 taos ya el capacitor ha llegado a casi o bueno, podemos decir que llega a su carga completa. ¿Listo? Entonces, vean, entonces aquí tenemos la tabla de constantes de tiempo. Entonces, en un tao se carga 63%, en 2 taos se carga 86%, es decir, acá en 2 tao llega al 86%, en 3 tao llega al 95%, vean, al 95%, y así en 5 tao es cuando ya la señal prácticamente se ha estabilizado. ¿Listo? La constante de tiempo para el capacitor, para el circuito RC es igual a RC. R multiplicado por C. ¿Y de dónde se obtiene? De acá. Vean, desde aquí es que se obtiene. Cuando T es RC, entonces hace que pues este RC se vaya con este RC y quede Euler elevado a la menos 1. ¿Listo? Entonces, en ese instante es que se obtiene el 63%. Para el caso de un RL, tau es igual a L sobre R, que lo veremos en un rato. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a proceder a simular, vamos a simular en Proteus para ver en acción estos circuitos. Entonces, bueno. Entonces, coloquémosle a esto circuito RC. Listo, entonces recordemos, entonces colocamos una fuente DC, entonces buscamos la fuente, aquí colocamos source, buscamos una fuente, tiene que ser una fuente DC, no, espere que metí mal el dedo, a ver, una fuente, entonces la buscan como source y está por acá como B source, vamos a ver dónde está B source, por acá, está por acá creo, B source, acá está, ¿listo? Aquí tengo mi fuente DC. Y aquí vamos a colocar entonces ahora la resistencia. Va una resistencia.
la resistencia en serie con la fuente y luego colocamos un capacitor. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro circuito, hacemos las conexiones y vamos a proceder a analizar qué valores podríamos colocar. Entonces, bueno, la idea es poder analizar en un tiempo prudente. Si ponemos tiempos, si colocamos R y C con unos tiempos, digamos, unos valores que nos proporcionen tiempos muy pequeños, pues termina siendo más complicado ver la señal. Entonces, vean, tenemos que tau es igual a R por C. Por ejemplo, si nosotros utilizamos R con 10K y la capacitancia como 50 microfaradios, nos va a dar un resultado de 0.5 segundos. ¿Listo? Es decir, en 0.5 segundos el capacitor va a llegar a su 63.5%. Entonces, obviamente, dependiendo de lo que ustedes requieran. Si quieren un tiempo más rápido, pues colocan aquí VRC pues más chiquitico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan 100 ohmios y dejan el mismo capacitor, vean el tiempo cómo va a cambiar. Entonces, 50 microfaradios. Micro es 10 a la menos 6. ¿Listo? Por favor, estudien las unidades porque he visto que ustedes tienen muchas falencias con ello. Entonces, si tenemos 100 ohmios multiplicado por 50 microfaradios, en este caso nos daría 5 milisegundos, vean. Nos daría un tiempo muy reducido. ¿Listo? Si quieren un tiempo mucho mayor que este, entonces, digamos, utilicen digamos, 100, Unos podemos dejarlo 100 50K. sí, digamos, Ah, 50K, puede ser 50K, y podemos también aumentar ¿cómo es que se llama? El capacitor, pongámosle 500 por 500 micros, por 500 micros, entonces 10 a la menos 6. Listo, y vea, esto nos da 25 segundos. ¿Sí ven? Entonces, en simulación no podemos colocar eso porque nos demoraríamos un montón para ver el comportamiento de la gráfica. Con 0.5 o con 0.2, con 0.1 está bastante bien. Entonces, bueno, vamos a colocar estos valores de esta manera. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que aprender básicamente esto. Esto es lo principal. La idea es que ustedes sepan qué valores utilizar. Digamos, yo les digo, no, necesito que la respuesta del sistema sea menor a, digamos, a 100 milisegundos. Entonces usted calcula los valores de R y C para que el circuito responda antes de un milisegundo. ¿Listo? Entonces usted empieza a mirar R y C que le permitan ese tiempo. ¿Listo? Bueno, este sería 50 micros, entonces colocan 50 y la U. ¿Listo? Y aquí dejémosle 5 voltios. Entonces, vamos a colocar aquí un osciloscopio. ¿Hemos hecho simulaciones con osciloscopio o no? Todavía no lo hemos ingresado. creo que no, profe. Bueno, entonces el osciloscopio es No, un no, dispositivo. Listo. Eso lo vamos a ver la otra clase. La otra clase vamos a ver en práctica los osciloscopios, que es bastante chévere. Con el osciloscopio podemos ver la forma de la onda. Ustedes con el multímetro simplemente pueden ver numeritos. ¿Listo? Con el osciloscopio ustedes pueden ver la traza de la onda. Entonces, vean, aquí coloco, puedo de hecho colocar las dos, la entrada y la salida, y listo, voy a simular y vamos a ver qué me aparece en el osciloscopio. Entonces, vean, debemos dejar esto en acople DC para poder ver, porque si lo dejamos en AC, no permite ver el DC, ¿listo? Entonces, lo dejamos aquí en DC y voy a apagar el canal D y el canal C y el canal D porque no lo estoy utilizando, que son estos dos. Solo estoy utilizando el A y B. Entonces, vean. Bueno, entonces, pues, bueno, una manera sería simular y empezar a ver el comportamiento así, pero sería como muy tedioso. Entonces, necesitamos colocar un switch para empezar a cargar y descargar el capacitor y podamos ver esos cambios en el osciloscopio, sino acá, pues no, digamos, como es tan cortico el tiempo, pues se va a demorar la onda. La única sería colocar por aquí un tiempo bastante largo y ahí sí, pues podríamos ver que la onda empieza a tener su comportamiento. Pero entonces nos sale más favorable si empezamos más bien a utilizar ¿cómo es que se llama? Un contacto que nos permita
nos permita cargar y descargar el elemento. ¿Listo? Bueno, pues vean. Entonces voy a buscar por aquí un switch. Y utilicemos uno de 3 posiciones. Necesitamos uno de 3 posiciones para cargarlo y descargarlo, ¿listo? Porque si no, entonces él se carga y ya no podemos ver más, ¿listo? Te queda ahí cargado. Entonces la idea es que se cargue y se descargue. Entonces, ¿cómo lo descargamos? Profe, Pues, ¿no señor, le sirve un LED? ¿Ahí no le sirve un LED? sí, pues, sí, pero en este caso no le voy a agregar ningún elemento adicional. Pero sí podría, Ah, sí, ok. de que sirve, sí sirve. Entonces, venga, creo que sería, a ver, así. No, espera, a ver, ¿cómo lo coloco? Creo que sería así. Entonces, vean. Entonces, el circuito en un momento se va a conectar directamente a la fuente y en otro momento lo conectaremos directamente a tierra. Entonces, va a pasar lo siguiente. Entonces, el circuito va a tener el siguiente comportamiento. Entonces, cuando ustedes lo conecten a la fuente, pues el capacitor se va a cargar. Cuando ustedes lo conecten a la tierra, pues se va a descargar porque vean que queda conectado. Cuando mando este switch para acá, vea, forma un circuito de la resistencia solo con el capacitor, lo que les he dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? El capacitor le va a entregar la energía a la resistencia. Cuando cierro el circuito, lo cambio de posición, pues va a venir y va a empezar a cargarse el capacitor nuevamente porque se forma el circuito con la fuente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento mediante estas gráficas. ¿Listo? Entonces, esperemos un momento y entonces empecemos a ver. Bueno, toca cuadrar esta onda, esto es tiempo, ¿listo? Tiene una escala, el osciloscopio tiene unas escalas de tiempo y unas escalas de voltaje, entonces ustedes tienen que cuadrar la señal para que se pueda ver bien, ¿listo? Vea que ahí cambió, pero se ve que toca colocar la señal más chiquitica para poderla ver mejor, ¿listo? Colocar un tiempo más pequeño para poderla visualizar correctamente. Nuevamente, cambiamos el switch. Ve que empieza a cambiar, listo. Entonces podemos incluso seguirla haciendo más pequeñita para poderla ver bien. Bueno, entonces vean que ahí está pasando dos cambios. Ahora vamos a cuadrar la señal en la parte de tiempo, en la parte del voltaje. Entonces hagamos que esta señal sea más grande. Pongámosla aquí a 1 voltio. Bueno, 2 voltios. De pronto en... Listo, entonces esto dice que cada cuadrito van a ser 2 voltios. ¿Listo? Para la señal azul y para la señal amarillo. Y en el eje vertical sería el voltaje, ¿listo? Entonces, de aquí a acá hay 2 voltios, de acá otros 2 voltios, de acá otros 2 voltios, bueno. Y estos 0.5 milisegundos sería cada cuadrito, ¿listo? Que ustedes pues lo pueden cambiar, ¿no? En este caso, este sería como el más pequeño, 0.5 milisegundos sería cada cuadrito. Entonces, volvamos otra vez y hagamos el cambio. Entonces, vean que las señales ahí empezaron a cambiar. Fíjense que ahora podemos verla con un poco más de detalle que como la teníamos ahora, porque si la tenemos así muy grande, pues realmente no vamos a ver los cambios. ¿Sí ven? No vamos a ver el cambio. Vemos que la señal como que sube y bajó, pero no vemos no podemos ver ese cambio de una forma más interesante. Entonces, nuevamente, aquí se descarga el capacitor. Ahí vean, este es el voltaje del capacitor. La otra es el voltaje de la fuente. Si quiere apaguemos el de la fuente y solo preocupémonos por el voltaje de este elemento. Entonces, vean, podemos mandar esto a 0 para que quede en el nivel 0 y nosotros podemos colocar cursores si queremos para poder, digamos, medir el voltaje del elemento. Bueno, entonces voy a mover el switch otra vez y se debe cargar el capacitor. Entonces, vean, ahí empezó a cargarse. Ahí se carga y continuó cargándose. ¿Listo? Bueno, y a ver, ¿qué me faltaría acá? Bueno, entonces veamos que esta gráfica tiene que concordar con la gráfica que teníamos por acá. La gráfica que habíamos obtenido por acá de la carga del capacitor, que era esta. Vean. Entonces, esta debe ser la misma gráfica acá. Entonces, vean, muevo el switch.
Y vea, empieza el elemento a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse y continúa cargándose. ¿Listo? Bueno, a ver, aquí qué más me faltaría. Y vamos a modelo, veamos que, bueno, en las gráficas no tenemos el comportamiento, pero vea, él empieza a descargarse y se descargó completamente en ese tramo. Señor, cuénteme, no, es que no le escuché, qué pena. Sí, profe, una pregunta, digamos, si yo colocara en ese circuito dos capacitores. Si yo Dos. colocara dos capacitores en ese circuito, ¿el tiempo se duplicaría o qué? Depende de cómo los conecten. Usted tiene que analizar lo que va a modificar usted la capacitancia. Sí va a afectar el tiempo, claro, lo va a afectar. ¿Cómo? Depende. Recuerden que los capacitores en paralelo se van a sumar. Es decir, es lo inverso, la operación de ellos es inversa a la que se hace con la resistencia. Entonces, si ustedes los colocan en serie, es decir, conectar este capacitor aquí, conectamos otro en serie, eh, para poder obtener la capacitancia resultante, usted lo que hace es hacer la operación de ellos en paralelo. Es decir, 1 dividido entre 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y si quiere, venga, abro la guía, que en la anterior guía estaba ello. Vea, el equivalente de capacitores en serie, usted lo obtiene así. El equivalente es de esta manera, como si fuese un paralelo. Y ahora, si los conecta en paralelo, los va a sumar como si estuvieran en serie para el caso de las resistencias. Entonces, eso es lo que usted tiene que analizar. Entonces, si le colocan aquí uno en serie, pues usted tiene que hacer el cálculo con el inverso de cada uno. Y lo que va a hacer en ese caso, si los coloca en serie, disminuye la capacitancia. Entonces, si disminuye la capacitancia, obviamente, pues disminuye el tau, ¿no? ¿Qué es este? Vean. Entonces, digamos, esa pregunta es interesante para un examen, por ejemplo, esa que usted hizo. Entonces, vean, entonces digamos, ¿cambia usted la capacitancia? Claro, está afectando el tiempo. En este caso, como la capacitancia disminuye, si usted lo coloca en serie, la capacitancia va a disminuir. Como disminuye, pues va a disminuir el tiempo. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, aquí hay algo que me tiene dudando. O sea, algo que no sé, algo está pasando acá que no me está tomando el voltaje exactamente. Venga, reviso a ver qué es. Porque el capacitor debe llenarse a 5 voltios y no está ocurriendo ello. Bueno, pues son dos, pero a ver, 2 voltios. ¿A 2 voltios ahí, profe? ¿Será? Espera En el un channel. momento. Es que vea, dice que es 1.20 y eso no tiene sentido. Porque en el channel estaban 2, ¿no? A ver, No, 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 no. No es algo raro, es ok. como si, no sé, como si este elemento introduciera algo. Pero a ver, reviso qué tengo aquí en la simulación, a ver qué es lo que me falta. A ver, tengo 10, que es que no tengo nada, no tengo nada diferente. Venga, a ver si es que estoy utilizando de pronto otro Por elemento el de estos. tipo, a mí me pasó eso, que tiene que ser cierto tipo, si no me da resultados diferentes. Pues no para esto, pero sí para las otras modulaciones que su merced nos pedía. Sí, esto sí está supremamente raro. Pero no sé si es un error o qué. Venga, vuelvo a ver. Que aquí no me falta nada. Está la resistencia. No, ahí está, no tiene nada extraño. Conectémosle. Bueno, hay otra manera de ver la curva. Vamos haciéndola por ahí derecho. De pronto esa curva nos dé algo distinto. A ver si es que de pronto es una configuración del osciloscopio, pero no, bueno, no creo. Entonces vamos aquí a gráficas, graph modo, y seleccionamos análogo. Entonces seleccionamos análogo y seleccionamos el espacio donde lo vamos a colocar. Toca colocar una prueba, entonces venimos acá, colocamos una prueba. Como estamos midiendo voltaje, entonces seleccionamos la prueba en voltaje. Venimos y lo colocamos acá, colocamos el nombre que queramos. Y ahora sí acá, entonces damos doble clic. Aquí dice que el tiempo que vamos a graficar. Ustedes ya saben qué tiempo. ¿Qué tau tenía este elemento? ¿Cuál era el tau? Un- ¿Uno? ¿Dos T? No, no, no. No, Tau. T. El tau es R por C. ¿Cuánto nos había dado? Vea, R por C nos había Ah, dado 0.5.
R10K, C 50 microfaradios, hacemos la multiplicación y da 0.5 segundos. Hay que mirar, obviamente, para poder ver la señal bien, pues tenemos que enviar, tenemos que medir hasta 5 tau, que sabemos que en 5 tau es donde ya la señal se ha estabilizado, que es como por acá. Entonces, 5 por 0.5 nos da 2.5 segundos. Entonces, la señal, como mínimo, tendríamos que simular hasta 2.5 segundos. Vamos a simular un poco más. Lleguémosla hasta 5 segundos, el doble de eso. ¿Listo? Como mínimo tiene que ser 2.5 para que podamos ver la señal. Entonces, listo. Ahí ya seleccionamos el tiempo. Va desde 0 hasta 5 segundos y damos clic acá y seleccionamos agregar traza y elegimos aquí el punto de prueba, que es este B sub C que yo agregué. Listo, ahí está. Lo único que nos falta es darle clic derecho acá y darle simular gráfica. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver aquí qué obtuvimos. A ver aquí qué nos faltó. Micro. A ver aquí qué nos faltó. Ve, aquí también nos da el mismo voltaje. Bueno, entonces veamos a ver. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y la gráfica, venga, mira un momento la gráfica como nos había dado. Vean, en 500 milisegundos, 2.5 segundos. Hay algo pasa con esta simulación. A ver qué es lo que pasa con esta simulación. Voy a guardar y voy a abrir la otra que tengo a ver si, para mirar a ver qué diferencia tengo. Circuitos, PRC. Veamos el análisis de este. Que vean que es el mismito. No sé si, a ver qué estará afectando, ¿no? Ahí tengo el mismo. Vamos a ver acá qué nos da. O de pronto era un error del simulador, ya lo veremos. Vean, en este caso, entonces hacemos lo mismo. Descargamos el capacitor y volvemos a cargarlo. ¿Listo? Entonces, hagamos el tiempo más chiquito para poder ver la señal un poco mejor. Entonces, cerramos y vean, volvemos otra vez a cargarlo. Si ven la señal, vean que empieza desde 0 y termina en 5 voltios. Vea que esta sí me da el resultado que yo espero. La otra, no sé. Vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. Hay como un problema. Vea que en el tiempo infinito, bueno, después de Se pasar mantiene. muchos segundos, se estabiliza a 5 voltios. Vuelvo y nuevamente lo mando, digamos, cierro el circuito para que se descargue. Vea, se descarga a 0 y vuelvo y lo cargo y vean. Digamos, se grafica la curva que yo les mencionaba acá, esta de acá, Es igualita. sí, es igualita, y Sí. vean, decía que se estabilizaba en E, en el valor de la fuente, que son 5 voltios, vean, 5 voltios, ¿listo? En la otra, venga, realmente no sé, pero está todo chistoso, no sé ahí qué pasará. Miremos a ver a ver si ya funciona bien o si sigue con problemas. Porque no le veo diferencia. Bueno, vamos a ver si ahora sí o sigue igual. O de pronto es que no me esté reconociendo estos 50 micros como micros. No, sigue igual, vea. 1.2 voltios. Sí, bueno, voy a cambiar estos elementos, a ver. Los voy a reemplazar nuevamente. De pronto es que no me reconozcan en la nomenclatura o algo así. A ver. O de pronto que haya utilizado un capacitor con un modelo real. Puede pasar eso. Un capacitor que tenga un modelo distinto, no sé. Entonces, venga, voy a quitar ese capacitor. Y voy a colocar otro. Bueno, el capacitor y la resistencia nuevamente 10K. Y este es habíamos dicho que era de 50 micros, si no estoy mal. 50 micros. Nuevamente, simulemos a ver qué ocurre esta vez.
Y la fuente también es bsource. No, y sigue dando lo mismo, qué chistoso. A ver qué será, qué será. Sí está muy loco, muy loco esto. Vamos a ver. Profe, la del ingeniero, reiniciar. Pues sería crear, sí, sería crear otra simulación desde cero, a ver, porque realmente no le veo, es que no hay nada, no, bueno, faltaba ya faltaba la tierra. Eso era lo único que faltaba. Bueno, ya saben, para sus Ah, circuitos, bueno. coloquen la tierra, ve ahí con la tierra ya llegó a 5 voltios. Listo, Entonces entonces, era eso. sí, entonces, ahora sí, entonces vean, volvemos otra vez sin la tierra. ¿Sí ven? Da 1.2 voltios. Dejemos la tierra. Ahora sí, dan los 5 voltios. Pero entonces miremoslo en el osciloscopio. Entonces, descarguemos el elemento. Esto lleva su tiempo, se demora un poco para aparecer la gráfica. Entonces, no se estresen, vean, ya apareció. Vean que ahora sí, vean, empezó en 0 voltios y se estabilizó en 5 voltios. Y nos falta un último análisis. Decía que el tiempo tau era 5 segundos cuando llegaba al 63%. Entonces, 5 por 0.63% da más o menos como en 3.15 segundos. Entonces, en 3.15 segundos nos debe dar este valor de 3.15. Entonces, en 0.5 más o menos, como por acá, 500 milisegundos, como por aquí, debe pasar de que el voltaje es como 3. Y sí, vea, muy cercano. Vea, 3. Sino que no, bueno, ahí está más o menos. Lo que pasa es que no lo puedo colocar encima de la otra, pero vean, que estoy como por 320. Ahí está, ¿listo? Ah, sí. Sí, Listo. sí, Y ahí dice que está. en 5, sino que si la coloco aquí encima se desaparece el cursor. Y dice que en 5 octavo ya prácticamente la señal llega a 5 voltios. 5 octavo, entonces 5 por 0.5 segundos da 2.5 segundos. Entonces en 2.5 segundos ya debe ser prácticamente 5 voltios. O sea, desde ese punto en adelante ya el voltaje se estabilizó. Entonces hagamos ello. Entonces yo quito los cursores. Entonces nuevamente toca simular otra vez. Toca darle su tiempo mientras la señal se va graficando. Entonces cerremos y volvámoslo a abrir. Bueno, aquí el problema es que no lo alcancé a ver otra vez. Tocó otra vez. Listo, ahí. Y acá ya la podemos ver. Entonces dice que en 2.5 segundos la señal ya se ha estabilizado. Entonces más o menos por acá 2.5 segundos. Y sí, más o menos por ese punto ya la señal ha llegado prácticamente a su límite, digamos, a su máximo. Que, pues yéndonos a cálculos extremos, digamos, a drásticos, dice que es en 5 tau, la tablita, buscamos la tablita, dice que en 5 tau, el voltaje llega al 99.3%. Entonces, 5 por 99.3, eso da, bueno, divido entre 100 para quitar el porcentaje, da 4.97 aproximadamente. En este punto tiene que ser cercano a 4.97, ahí está. ¿Listo? Listo, entonces ahí analizamos el comportamiento RC de nuestro, elemento. Nos faltaría graficarlo acá, que ya pues lo único que vamos a hacer es volver a resimular. ¿Listo? Y voy a quitar esto y voy a volver a colocarlo porque como que no se actualizó. Entonces nuevamente venimos acá a gráficas, análogo. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Si quieren pueden verlo en el osciloscopio. Si les desean acá, pues lo pueden hacer acá, no hay ningún problema. Entonces simulemos de 0 a 5 segundos. Ya hemos hecho el cálculo del por qué. Agregamos B sub C y listo. Simulamos. Bueno. Listo. Pero bueno, sí tiene sentido que nos aparezca esta curva por lo siguiente.
Para poder analizar en esta curva tendríamos que adicionar una fuente que varía en el tiempo, por lo siguiente. Como está conectado acá, entonces, claro, pues el voltaje va a estar en 5 voltios. Para poder graficarlo acá, pues habría que agregarle aquí una fuente una fuente de señal cuadrada. ¿Listo? Para poder ver esa curva. Entonces, a ver cuál nos podría servir. A ver cuál de estas. O bueno, o acá hay unas. Acá está la señal cuadrada. Entonces, claro. Entonces, en un momento se carga y en otra se descarga. ¿Listo? Esto es para poderla ver aquí en esta simulación, que de hecho cuando veamos el circuito del inductor, necesariamente tenemos que remitirnos acá, ya que el osciloscopio solo mide voltajes. ¿Listo? Entonces, necesariamente necesitaríamos utilizar esto. Entonces, por eso de una vez les estoy enseñando cómo hacerlo. Bueno, listo. Entonces, simulemos a ver acá queda. Listo, vean. Bueno, aquí nos falta colocar una frecuencia mucho menor. Menor o mayor, a ver, creo que 0.5, démoslo a 10 Hz, por ejemplo. Listo, vean. Entonces, ahí la señal, solo que aquí aparece con un rizado. El caso es que seguramente debe ser de este elemento que incluimos. Entonces, bueno, vean que la señal empieza a tener un comportamiento que nosotros esperábamos, que empieza a llenarse, y teníamos que en 500 milisegundos el voltaje llegaba al mismo de la fuente. Aquí falta colocarle a la fuente 5 voltios, que creo que acá no podríamos agregarle el voltaje. Bueno, entonces por eso llega hasta cierto voltaje. Pero vean, de esta manera también podemos graficar, de hecho, una manera más fácil, la señal. ¿Listo? Para poder ver la señal en este diagrama de tiempo. Porque acá en el osciloscopio pues toca estar configurando varias cosas y esperar que se grafique en el elemento. ¿Listo? Y igual aquí yo la tenía, ¿no? Aquí yo ya tenía esta simulación. Ah, bueno, era este. Ah, bueno, no era este. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? De la Profe, simulación. yo tengo una Señor, consulta, pero se sale un cuénteme. poquito del tema. Sí, Esa cuénteme. señal puede ser o sea, sí o sí es una señal de un circuito eléctrico o también podría ser, digamos, una señal aérea digamos, de una señal de televisión o algo así. O sea, ¿En dónde? ¿En dónde? digamos un ejemplo, si es que yo vi en otra materia que ya vi en telecomunicaciones, que uno, por ejemplo, una señal de televisión uno podría robarla si digamos uno ve, si está en la misma frecuencia, pero son señales diferentes, ¿cierto? Aquí serían eléctricas y la otra serían señales de televisión diferentes, o digamos una señal de televisión también es una señal eléctrica eh, definida en voltios. No sé, siempre he tenido esa duda. Las señales nosotros Ujú. siempre las caracterizamos en voltaje y todo ello, voltajes, corrientes. Ok, Usted me habla de ok, las ok. señales pues inalámbricas, las señales que salen, por ejemplo, de una Sí, antena que se irradia. Sí, esas exactamente. señales las medimos igual en voltaje, corriente, Ok, comúnmente ok. en potencias. Entonces uno a veces se refiere a la Ok, potencia en vez del voltaje. ¿Listo? listo, Bueno, profe. Sí, entonces, ahí tenía la duda. listo. Entonces, ¿qué más les cuento acá? ¿Qué me faltaría aquí agregarles? Eh, a ver, ¿qué me falta? Bueno, aquí la gráfica estaba mucho más decente, que tenía la gráfica. Entonces les mostraba que aquí en 500 milisegundos, que es 0.5 segundos, el voltaje era de 3.17, que era el cálculo que esperábamos, que está acá, que en 0.5 segundos el voltaje cae al 63%, es decir, midiendo en un tao, nos da 3.16 voltios. Y en 5 tao teníamos el 4.97 voltios que lo habíamos calculado, es decir, el 99.3% de la señal. Eso ocurre en 5 octavos, es decir, 5 por 0.5 a 2.5 segundos, que está acá.
En 2.5 segundos ocurre que la señal es de 4.97. ¿Listo? Entonces, ahí, con esta simulación, la idea era verificar que la teoría era cierta. Esto de lo que hablamos de la constante de tiempo. Nosotros, pues, la idea es trabajar con estas constantes de tiempos para construir un circuito. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, no, necesito que un circuito responda en un tiempo menor a 10 milisegundos. Evidentemente, este circuito no funciona porque este circuito hasta los 0,5 segundos alcanza a completarse su carga. Entonces, claro, entonces usted dice, no, pues tengo que reducir el capacitor y la resistencia